iniciar este webinar. El maestro Amado Manzanero Sáenz es licenciado en Economía y maestro en Ciencias en Ingeniería de Sistemas por el Instituto Politécnico Nacional. Ha participado por más de 15 años en el ámbito de la planificación de proyectos de plantas industriales. Ha participado principalmente en proyectos del sector del petróleo, gas, farmacéutico y automotriz. Ha participado en proyectos de firmas de ingeniería y construcción en México, España, Turquía, Canadá, Francia y Kuwait. Actualmente se encuentra en Francia, iniciándose como consultor independiente para proyectos de distintos sectores, entre ellos la distribución de vinos en Suiza. Esa es una pequeña semblanza del maestro y pues también agradecerle al maestro por compartirnos su tiempo, este gran tema y su experiencia desde allá, desde Francia. Adelante, maestro, que tengan un excelente día a todos. Saludos desde México. Buenos días, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, todo bien, maestro. Lo visualizamos y se escucha bien. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación también. Y pues bueno, como nos dice el título de la presentación, vamos a hablar un poquito de lo que es la planificación. Como bien decía la que me presentaba, el grueso de mi experiencia ha sido en la planificación de plantas industriales y particularmente en el sector de oil and gas, de petróleo y gas. Pero bueno, vamos a tratar de llevar la presentación de la manera más genérica, no solo en este sector, sino todo lo que podamos mencionar. Y básicamente hablaremos, como dice el título de la presentación, cómo pasar de emprender un proyecto a concluirlo exitosamente. Un poco lo que nos dice el PMI, que por sus siglas en inglés es el Project Management Institute, pero también un poco aterrizando las cosas en la realidad y no solo, como dicen, ¿no? By the book, sino tratar de hablar de experiencias y posteriormente en la sección de preguntas y respuestas podemos hablar de quizás algunas anécdotas o algunas experiencias personales que yo les pueda compartir. Entonces, pues bien, pasemos un poco a la presentación. Entonces, la presentación así la hemos titulado, como decíamos, planificación de proyectos, pasar de emprender un proyecto a concluirlo exitosamente. Bueno, para esto, a lo largo de la presentación veremos un poco acerca de antecedentes históricos, comentaremos un poco también acerca de conceptos del PMI, nos apoyaremos en algunos esquemas que veremos a lo largo de la presentación. Básicamente, cada una de las láminas de esta presentación está basada en aforismos que nos ayudarán a entender sin mucho rollo la parte teórica, pero también la parte práctica de la planificación de proyectos. Hablaremos de algo que es sumamente básico en la planificación, y no solo en la planificación, sino en un ámbito más general, el triángulo de proyecto, y bueno, veremos algunas imágenes para hacer esto un poco más fluido. Me gustaría empezar poniéndonos un poco poetas con un poema que se llama Táctica y Estrategia. Lo voy a leer. Perdón, maestro Amado, que lo interrumpa. ¿Está usted proyectando su pantalla? Porque aún no la podemos ver. Sí, a ver, déjeme ver. No, cometí el error de no. A ver, ahora lo voy a compartir. Denme un segundo. En teoría debería estarse ya conectando. ¿Ya se ve? No, aún no, maestro. A ¿Sí ver, puede dejar de compartir y volverlo a hacer, por favor? A ver, lo hacemos nuevamente. A ver, ya dejé de compartir. Ahora.
Pues en teoría se está conectando nuevamente. Me avisan si... Lo vemos a usted, pero no a la presentación. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, en un segundo. Pues no hace ninguna seña rara. A ver, Open Share. ¿No? ¿Sigue sin verse o...? Parece que ya está cargando. Listo. Ya la se podemos... ve táctica y estrategia. Así es. Ok, bueno, pues continuamos. Entonces les decía, a manera de preámbulo, iniciamos un poco poético con estas líneas. El poema nos dice así: mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Del maestro Mario Benedetti. Inicio con este poema porque además de que me parece una excelente obra, nos va a ayudar a entender un poco y para entender las respuestas que se dan al qué y al cómo cuando hablamos de gestión de proyectos. Y bueno, ya entrando en materia, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para los antecedentes históricos de la gestión de proyectos, no solo de la planificación, sino de todo lo que es la gestión de proyectos. Voy a empezar solamente en la segunda mitad del siglo pasado, porque hablar desde el principio sería irnos incluso por allá de los 2500 años antes de la era cristiana, con las pirámides de Giza en Egipto. Pero bueno, saltémonos esa parte y empecemos con la etapa moderna, que empieza en la década de los 50. En 1956, la AACE, que es American Association of Cost Engineers, es fundada. Posteriormente cambió su nombre a AACE International, pero conservando el mismo espíritu. En 1958, la técnica PERT, que es Program Evaluation Review Technique, es inventada por la US Navy para el proyecto Polaris. En 1962, el United States Department of Defense ordena el uso del procedimiento del WBS, que son las siglas en inglés de Work Breakdown Structure, que más adelante veremos que es una parte medular en la gestión de proyectos y particularmente en la planificación. WBS significa Work Breakdown Structure, como decía, y es el desglose o el detalle de una estructura de trabajo cuando hablamos de proyectos. Luego, en 1969, se funda el Project Management Institute, que es hoy en día, digamos que la institución o la organización que una cantidad de información increíble respecto a esta disciplina científica, ¿no? Es la disciplina de Project Management. Y en 1984, la teoría de restricciones, Theory of Constraints, es introducida por el doctor de origen israelí, Eliyahu Goldratt, en su novela The Goal. Yo la leí con el título La Meta en México, pero tengo entendido que en otros países salió con el título de La Carrera. En 1987 se presenta la primera edición del PMBOK, que es publicada por el PMI. El PMBOK, por sus siglas en inglés, es Project Management Body of Knowledge, que es, digamos, la Biblia o el texto
digamos, por excelencia como guía para aquellos que se dedican a esta disciplina de la gestión de proyectos y, digamos, es el libro de cabecera para los project managers. En 1998, el PMBOK se convierte en un estándar a nivel internacional. El PMI empieza a llevar la hegemonía en todo lo que se refiere a la gestión de proyectos. Y para el 2012, digamos 25 años después, la quinta edición del PMBOK sale. Hoy en día estamos por ver la luz, bueno, está programada para este último trimestre del 2020, la séptima edición. La sexta salió en el 2017, aunque históricamente han tenido retrasos los del PMI, entre algunos meses y hasta un año para poder publicar. Así que bueno, no sé si la veamos en este año, pero bueno, que pronto saldrá la séptima edición. Y bueno, cabe aquí preguntarnos qué es lo que sigue, qué es lo que sigue en toda esta oleada de cambios a lo largo de las décadas con el tema de la gestión de proyectos. Pues bueno, aquí quizá podemos decir que lo que nos espera en los siguientes años es que con la globalización vienen retos cada vez más importantes, tenemos que proveer al mercado con productos y servicios cada vez más rápido, los proyectos se hacen cada vez más grandes y más complejos en su manejo. Los equipos de trabajo también se hacen más diversos y más extensos a lo largo del globo. Las crisis económicas, y quizás no solo económicas, como hemos visto con esta última crisis de nivel global del COVID-19, nos llevan a que los trabajos cambien en su forma y en su contenido también, a veces desplazándolos a países menos desarrollados, a veces no importa que sean desarrollados o no los países, simplemente traen cambios, que será un tema que abordaremos con mayor detalle más adelante. Y bueno, que en general el mundo está cambiando y la gestión de proyectos también tendrá que ir cambiando con este mundo cambiante. De ahí, bueno, podemos decir que no hay duda que nuestras nuevas técnicas y mejores prácticas surgirán con lo que habremos de encontrar nuevos retos. Bueno, ya para iniciar propiamente, me gustaría iniciar con la siguiente máxima, que para mí resume todo lo que es la planificación, y es plan your work and work your plan. Planea tu trabajo y trabaja sobre ese plan. Por la naturaleza de los proyectos y quizás por la naturaleza misma del ser humano, es muy difícil llevar a pie juntillas un plan. Siempre hay factores externos que es virtualmente imposible tener dentro del control. Sin embargo, siempre es más útil tener un plan que hacer todo de manera caótica. Yo quizás agregaría como corolario a esta frase que si el plan cambia, hay que detenernos y reevaluar. Bajo esta premisa, ya desde los antiguos griegos, por ejemplo, Heráclito de Éfeso nos decía algo que es quizás también muy ejemplificativo de esta parte del cambio, que es todo cambia excepto el hecho de que todo cambia. Es decir, el cambio es la única constante. Es quizá algo muy filosófico, pero a la vez algo muy práctico, no solo en la gestión de proyectos, sino en la vida misma. Para muchos este es el fundamento de la administración o la gestión de cambios, otra de las disciplinas que forma parte de la gestión de proyectos. A continuación voy a mostrar dos imágenes de un artista neerlandés, Maurits Cornelis Escher, que independientemente de que me gusta mucho, se me hace algo muy útil para mostrarnos cómo ligeramente van cambiando las cosas hasta que se convierten en algo diferente. Todo va a variar en función de la perspectiva o del momento en que uno empieza a mirar las cosas. Por ejemplo, en esta segunda imagen, dependiendo del ángulo, dependiendo de si uno ve de arriba hacia abajo, de oriente a poniente, las cosas que en un momento son suelo pueden ser en otras techo, o puede parecer que alguien sube cuando en realidad baja. Todo va a depender de ese cambio de perspectiva, la visión. Y para conocer qué es lo que cambia y en qué sentido, hay que hacer mediciones. Y eso es un quehacer permanente en la gestión de proyectos. Quizá uno de los quehaceres que en la planificación de proyectos a veces se deja de lado y se prioriza el estar reportando nada más.
Es decir, describir hechos en lugar de inferir un poco el futuro. Y por eso es importante la medición. Por ejemplo, hay una frase del prolífico profesor y consultor austríaco Peter Drucker que nos dice: lo que no se puede medir no se puede controlar. Quizás podríamos agregar, y además mucho menos se puede corregir o mejorar, porque esas mediciones son las que nos van a permitir dónde estamos parados cuando tenemos antecedentes históricos. Más adelante veremos o mencionaremos un poco una parte precisamente del triángulo de proyectos, que es la documentación. Pero si no conocemos, como muchas veces se ha dicho, nuestro pasado, difícilmente entenderemos nuestro presente y mucho menos podremos proyectar o pronosticar el futuro. Aquí pasemos a dar una idea, digamos, general, como un marco de referencia, no solo de la planificación, sino de la gestión de proyectos. Quizás nos pongamos un poco académicos en esta parte, pero después retomaremos ejemplos más prácticos. Hay un principio de la psicología gestal que también después comparte un biólogo y filósofo de nombre Ludwig von Bertalanffy, que nos dice: el todo es mayor que la suma de sus partes. Y esta quizás sea la forma más exquisita de definir y de hablar de la planificación. Por ejemplo, aquí en esta parte nos habla de un sistema. Un sistema puede ser el cuerpo humano, un proyecto y muchas otras cosas que conocemos como sistemas, ¿no? El sistema financiero, el sistema educativo, el sistema político, un vehículo es un sistema, etcétera, etcétera. Entonces, hablemos un poquito de estos, solo para dar un marco de referencia teórico. Un sistema va a tener entradas y salidas. El sistema como tal va a ser ese marco donde se generan procesos de transformación, de cambio. Por ejemplo, si hablamos del proyecto, las entradas serían los recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos que representan costos. Y los autores de las decisiones, llámense los gerentes de las distintas áreas, planificación, compras, contratos, etcétera, van a hacer que esos subsistemas, los programas y las actividades dentro del sistema cambien y generen esos resultados, los beneficios que se esperan dentro del proyecto. Estos beneficios al final tienen que ir encaminados a cumplir un objetivo, que normalmente en un proyecto tienen objetivos específicos por áreas o por momentos, ¿no? A lo largo de los años, cuando un proyecto dura años. A veces no dura años, puede durar meses o a veces décadas, ¿no? Dependiendo del caso. Pero un sistema siempre va, por definición, va a estar dentro de otros sistemas, es decir, van a ser sistemas abiertos y van a interactuar con otros sistemas que son conocidos como el entorno. Entonces, esta parte es muy esencial porque al entender que eso genera cambios dentro de los sistemas, pues como veíamos hace rato, todo cambio siempre va a ser un generador de más cambios. Voy a usar esta imagen que es un poco graciosa, pero nos representa muy bien lo que estamos hablando. Por ejemplo, supongamos que el elefante es ese proyecto. Cuando tenemos, por ejemplo, vemos en la parte izquierda al gerente de riesgos, por ejemplo, o al responsable de calidad, al gerente de comunicaciones, al de planificación, al de aprovisionamiento, de costos. Todos van a tener una percepción diferente de ese elefante, de ese proyecto, porque son encargados solamente de una parte, de un elemento, ya sea por su dominio, porque les tocó esa suerte o simplemente porque es lo que alcanzan a ver del proyecto. Sin embargo, esa percepción cuando empieza a interactuar con el resto de los elementos, con el resto de los gerentes o tomadores de decisiones, pues empieza a tornarse en cambios, a generar procesos sinérgicos. Entonces, es ahí donde empieza un poco el conflicto, ¿sí? En tomar decisiones, el tener distintas percepciones en un momento y que un mismo tomador de decisiones puede cambiar de perspectiva conforme va evolucionando el proyecto. Esto nos hace pensar que un cambio, como decíamos ya, genera más cambios. Y eso aparentemente es fácil de entender, pero en la práctica no lo es tan fácil, créanme.
Hay una frase que nos habla muy bien de esto y nos muestra los límites de los sistemas de un proyecto, por ejemplo, que nos dice este pintor español, Antonio López, y que es una frase también muy ejemplificativa de lo que estamos hablando, y nos dice: una obra nunca se acaba sino se llega al límite de sus posibilidades. Es decir, nosotros podemos hacer un plan que en inicio incluso parecería perfecto o es ideal, pero como hablábamos, conforme se van dando esos cambios, esas interactuaciones entre los tomadores de decisiones, empieza a surgir el problema. Porque más adelante hablaremos de prioridades, pero al empezar a priorizar cosas, ya sea costos o tiempo o seguridad o riesgos, hay que ir cambiando la visión, y ahí es donde juega un papel crucial la planificación. Entiéndase planificación no como algo estático, más adelante veremos que es algo sumamente dinámico, y de ahí viene también la dificultad. Entonces, como este trabajo no está acabado, no es perfecto, pero es perfectible, es una cosa, como decíamos, de permanente trabajo, de permanente cambio. De ahí, nuevamente insisto en que la planificación es una parte crucial. De hecho, el PMI la reconoce, la planificación de proyectos, como la disciplina que aporta más del 70% del éxito en la ejecución de los proyectos. Bien, quizás aquí podríamos decir que llegamos al primer momento para hablar de la planificación, mencionando que es una gestión sistémica del cambio. Vamos a dejarlo por ahora aquí como este primer momento. Y en el ámbito de proyectos existe algo ampliamente conocido como el triángulo de proyectos, que ya mencionaba hace un momento. En mucha de la literatura que se encuentra al respecto de la gestión de proyectos, se habla de este primer triángulo, donde veremos que se mencionan solamente 3 partes: el alcance de los trabajos del proyecto, la segunda parte, que es el tiempo, y la tercera, que es el presupuesto. Muchos autores nos dicen que una vez que veamos cualquiera de los 3 conceptos o elementos, cualquier cambio en uno de ellos nos genera cambio en los otros 2. Y esto es muy cierto, esto es real. Pero yo agregaría quizás esta otra parte, que es también la calidad, HSE, que por sus siglas en inglés es Health, Safety and Environment, que es una disciplina también que normalmente se descuida en los proyectos, igual que el control de documentos, pero que son de suma importancia para, como decía, llegar a ese cumplimiento exitoso del proyecto. Entonces, como verán, no es una cuestión solamente de que impacte una variable a 2, sino son más, y cada una de estas como variables pues llevan dentro de sí mismas una cantidad de información y de trabajo a veces muy compleja. Bien, este es un principio macroeconómico, y el enunciado es que las necesidades tienden a infinito y los recursos son escasos. Y por ende, ahí es donde empiezan, digamos, a tornarse más difíciles ya las cosas, porque hay que establecer prioridades. Y cuando hablamos de prioridades, hablamos de tomar decisiones. Y decidir es renunciar. Y ahí es donde empieza el problema. Cuando tenemos que renunciar a ciertas cosas por decidir de entre una. Por ejemplo, si yo quiero ir al cine, pero tengo que renunciar a estudiar, ¿qué es más benéfico para mí, estudiar o ir al cine? Yo quiero hacer una cosa, pero ¿qué es lo que me conviene? ¿O qué es lo que está contratado cuando ya hablamos en cosas más serias, ¿no? Hablando otra vez de proyectos? ¿Qué debo hacer? Cumplir en el tiempo, cumplir con el alcance de los trabajos, hacerlo con seguridad para que no haya accidentes, hacerlo con calidad, documentar porque hay auditorías. ¿A qué le doy prioridad? Todos van a implicar recursos, todos implican costos, pero todos participan del bien hacer de ese proyecto. La ejecución en tiempo y forma de cada una de esas partes van a redituar en el éxito del proyecto. Pero a veces, como decía anteriormente, muchas veces no podemos hacer todo al mismo tiempo por la naturaleza misma de los cambios de esos proyectos e incluso de la gente.
en la vida de los proyectos es muy común que entra y sale gente y cada vez que sale se lleva parte del conocimiento que se generó. Y ese conocimiento que se pierde cuesta mucho trabajo y es muy lento volverlo a recuperar. Y a veces cuando se logra recuperar, si es que se recupera, ya es demasiado tarde. Entonces volvemos a esa cosa otra vez de tomar decisiones, de priorizar con los costos asociados, obviamente. Aquí creo que podemos parafrasear lo que ya nos decía Napoleón Bonaparte, que es: el hombre es como un número, solo tiene valor por su posición. No es lo mismo tener 1 seguido de 3 ceros que tener 3 ceros seguido de un 1. Pues lo mismo pasa con la planificación. Es una de las disciplinas que en muchas latitudes del mundo se posterga o se minimiza, no se le da la importancia, y posteriormente el mismo PMI, como decía, o muchas otras organizaciones o ministerios de economía, de industria en otros países, hacen sus propios estudios para determinar cuáles son las variables, cuáles son los factores que determinan el éxito de los proyectos. Y en los últimos 30 años, me atrevería a decir, constantemente esos estudios demuestran que la variable que mayor peso tiene es la planificación. Hay varias herramientas o técnicas útiles para ayudarnos a valorar regularmente a un proyecto, a un sistema. Voy a hablar de una de ellas, que es el análisis FODA, o al menos así se le conoce en español, por sus siglas de FODA, fuerza, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fuerzas y las oportunidades son indicadores positivos. Las debilidades y las amenazas son indicadores negativos. Por otro lado, las fuerzas y las debilidades son señales internas y las oportunidades y las amenazas son externas. Normalmente la planificación es una de las herramientas que nos ayuda a llevar este análisis a buen término de manera muy rápida y de manera dinámica, casi día a día. En los proyectos es muy común encontrar reportes semanales, a veces quincenales incluso, y normalmente mensuales. En estos proyectos de alguna manera se hacen estos análisis constantemente, ya sea por área, por ejemplo en el diseño, en el aprovisionamiento de equipos y materiales, en la construcción, en la instalación de equipos, en la puesta en marcha. Desde muchos puntos de vista se hacen estos análisis constantemente. Y quien de manera regular ejecuta estos análisis, obviamente con sus respectivos enfoques, es el área de planificación. Aquí podemos quizás concluir en un segundo momento que con este análisis tenemos una aportación notable para la toma de decisiones con la información que nos brinda el análisis. Nos brinda información bidireccional en términos de la relación del sistema entorno, identifica las bondades y las limitaciones de dicho sistema, es decir, del proyecto, en dónde estamos limitados, ya sea en recursos, ya sea en tiempos, en riesgos, etc. Como decía, como segundo momento podemos decir, la planificación no es solo fechas y duraciones que se logran con recursos y materiales. Normalmente se habla mucho de las fechas, cuando vemos las noticias que los secretarios de Estado, los presidentes hablan de proyectos o de planes nacionales de un país. Normalmente hablan de porcentajes, hablan de fechas, hablan de millones de empleados o de empleos generados. Ese tipo de indicadores o de índices lo hace la planificación. Esa información sale de esa planificación. Otra manera quizá de hablar de este segundo momento a manera de definición es que la planificación es comunicación vertical y horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se subestima la comunicación que hay entre iguales, es decir, se prioriza o se jerarquiza solamente la información que circula de jefes a subordinados o al revés, que un subordinado tiene que brindar a un jefe. Pero a veces se elimina o se omite la información que se genera entre iguales. Esa generación de información horizontal que se da entre iguales de manera interna en una organización o de una organización a otra, pero al mismo nivel,
normalmente es la que determina que la información vertical sea eficiente, fluya bien, sea veraz, que añada valor en los procesos del proyecto. Entonces, la herramienta o el caldo de cultivo que genera esa comunicación vertical y horizontal fluyendo de manera óptima es la planificación. Y por último, en este momento me gustaría decir que la planificación es precisamente cerrar esa esfera de comunicación, que haya una comunicación de 360 grados, fluyendo de arriba a abajo, de derecha a izquierda, etc. Es quizá, por excelencia, la mejor manera, proporcionando la información que se genera en la planificación a los distintos interesados de un proyecto, ¿no? Que, bueno, en inglés le llaman stakeholders, pero esos participantes no necesariamente tienen que ser jefes o gerentes o directores del proyecto, sino también las personas que arrastran el lápiz en las distintas áreas de cada proyecto. Aquí voy a hacer una precisión, que es: las instrucciones precisas tienen mucha más probabilidad de dar resultados precisos. ¿Por qué? Muchas veces a manera de ejemplo práctico, muchas veces hemos recibido un correo electrónico o una solicitud cuando nos dicen, por ejemplo, necesito que me envíes el reporte. ¿Cuál reporte? A veces parece obvio, pero ¿cuál reporte si hago 10 reportes? ¿Cuándo lo necesitas? ¿Lo quieres en PDF, en Word, en Excel, en presentación? ¿Lo quieres electrónico o impreso? Es decir, como ejemplo así muy práctico, a veces un solo correo electrónico puede generar cualquier cantidad de problemas. Yo he tenido 3 experiencias desagradables, no las he vivido en carne propia por suerte, pero he estado muy cerca de los 3 eventos. Por ejemplo, a un gerente de proyecto lo corrieron por no contestar un correo, y no contestaba el correo porque lo ponían en copia. Y entonces él decía: yo tengo tantos correos que lo que viene en copia para mí no lo atiendo. Entonces, como estaba él en copia y no estaba dirigido a él, no lo atendió. Y se venció un plazo para cumplir con algo importante que generó pérdidas. Y como el responsable era él, pues lo echaron. Y así, similar situación tuvieron los 2 otros eventos. Y entonces, esa es una manera de mostrar cómo cosas tan sencillas como dar instrucciones precisas: qué quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, a quién hay que dárselo, por qué importa, para qué sirve, nos puede llevar a eventos, ya no digo catastróficos, pero sí muy riesgosos. Veamos a continuación dos ejemplos de lo que hablo. Esto es una historia que me encanta, ya es, creo que del dominio público desde hace muchos años, pero no deja de tener vigencia. Dice: los proyectos de todos no son de nadie. Es decir, en un proyecto hay muchas personas que participan, pero a pesar de que cada quien es responsable de una parcela del trabajo, normalmente todos somos responsables del proyecto. Pero ese todos es un concepto, es una idea que se puede diluir y convertirse en nadie. Veamos el ejemplo. Hay un viejo cuento con 4 personajes. Todos, alguien, cualquiera y nadie. Y ocurre que había que hacer un trabajo importante y todos sabían que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó cuando se enteró porque le hubiera correspondido a todos hacerlo. El resultado fue que todos creían que lo haría cualquiera y nadie se dio cuenta que alguien no lo haría. Y así, pues, ¿cómo termina la historia? Pues que alguien le reprocha a todos porque en realidad nadie hizo nada y nadie hizo eso que cualquiera podía haber hecho. El otro ejemplo esto es típico en los proyectos, ¿no? Seguramente muchos de los que nos están viendo en este momento ya se habrán topado con esto o al menos conocen esta imagen. La diferencia entre cuando alguien solicita algo y lo que realmente obtiene. O dicho de otra manera, el famoso teléfono descompuesto, ¿no? Cómo se van distorsionando las instrucciones o los requerimientos porque están mal especificados, porque no se dice, como decíamos hace un momento, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? Llámese el formato,
desarrollado en qué tipo de software. Es decir, instrucciones precisas, nuevamente, como decía esta frase, nos dan resultados precisos, o al menos hay más probabilidad de que los haya. Aquí, pues llegamos a otro momento para hablar de, a manera de definición, ¿qué es la planificación? Pues bueno, es un proceso y como sean sus entradas, serán sus salidas, como veíamos hace rato en ese pequeño modelito del sistema. Dicho también de otra manera, la planificación es hacer que las cosas sucedan, no esperar a que pasen. La planificación es, de alguna manera, por su naturaleza, por la filosofía misma de su quehacer, algo que tiene que ser proactivo. De ninguna manera puede ser reactivo. Pero desafortunadamente en muchos de los proyectos, por, digamos, darle poco presupuesto o simplemente no creer en la importancia de planificar los proyectos, dan al traste y entonces pues no prosperan los proyectos, porque van de un momento a otro siempre, como se dice, a salto de mata, ¿no? Van arreglando y resolviendo bomberazos, pero sin darle la importancia. Pues quizás más grandes problemas, porque se hace esta planificación reactiva, no proactiva, es decir, no nos adelantamos un poquito a los hechos. Entonces, como decía, de alguna otra manera, planificar es estar un paso adelante, es decir, siempre estar tratando de ver. Se dice que pronosticar o el futuro es impredecible, pero de alguna manera, haciendo mediciones, podemos acercarnos a lo que es predecible o previsible, aunque con un margen de error, desde luego, pero normalmente es preferible tener idea de lo que puede llegar a suceder para podernos adelantar. Como dicen, es mejor tener el 5% de algo que tener el 100% de nada. Bueno, pues este 5% nos lo da la planificación. Estar un paso adelante con la información que tenemos, evaluándola constantemente de manera proactiva y interactuando, comunicándonos con los tomadores de decisiones. Aquí conviene resaltar quizá que como nos decía, George o Jorge Santayana, porque es de origen español, aunque de nacionalidad norteamericana, nos decía, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo creo que eso es una frase muy, muy cierta y muy vigente, no solo en cosas, digamos, bueno, esta frase se usa mucho en la política, ¿no? Pero no solo a manera de discurso, sino realmente en cosas prácticas que ven la luz algún día y que brindan beneficios para empresas, para usuarios, para empleados, para dueños, inversionistas. El no conocer la historia, el no tener el mínimo interés por las lecciones que nos dejan proyectos pasados, experiencias pasadas, nos orillan o nos llevan a repetir los mismos errores. Y eso es muy, pero muy común en los proyectos. Quizá visto de otra manera o dicho de manera más sutil, en este sentido la planificación es contenido y forma. Voy a contar, me voy a desviar un poquito, voy a contar una historia que tengo en otra presentación, aquí a un lado. Entonces, voy a ejemplificar qué es esto del contenido y forma cuando hablamos de planificación. La historia va así. Juan trabajaba en una empresa hace 2 años. Siempre fue muy serio, dedicado y cumplidor de sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso de que en 2 años nunca recibió una sola amonestación. Cierto día buscó al gerente para hacerle un reclamo y le dijo, señor, trabajo en la empresa hace 2 años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido dejado de lado. Mire a Rogelio, él ingresó a un puesto igual que el mío hace solo 6 meses y no 2 años como yo, y ya estaba siendo promovido a supervisor. Mostrando preocupación, el gerente le dice, mientras resolvemos esto, quisiera que me ayudes a resolver un problema.
Quiero dar fruta al personal para la sobremesa del almuerzo de hoy. En la bodega de la esquina venden fruta. Por favor, averigua si tienen naranjas. Juan se esmeró en cumplir con el encargo y en 5 minutos estaba de vuelta. Bueno, Juan, ¿qué averiguaste?, le dice el gerente. Mire, señor, sí tiene naranjas para la venta. ¿Y cuánto cuestan?, pregunta el gerente. Bueno, eso no lo pregunté. Ok, pero viste si tienen suficientes naranjas, ¿no? Para todo el personal. Tampoco pregunté eso, señor. ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir la naranja? Tampoco pregunté eso, pero creo que... Bueno, esperemos. Siéntate un momento. Y entonces el gerente cogió el teléfono y mandó a llamar a Rogelio. Cuando Rogelio se presentó, le dio las mismas instrucciones que le dio a Juan y en 10 minutos estaba de vuelta Rogelio. No fueron 5, fueron 10. Pero bueno, veamos el resultado. Cuando Rogelio estaba de vuelta, el gerente le pregunta, ¿y bien, Rogelio, qué noticias me tienes? Entonces, Rogelio le dice, señor, sí tienen naranjas y tienen las suficientes para atender a todo el personal. Y si prefiere, también tienen plátano, papaya, melón y mango. La naranja cuesta 1.50 el kilo, el plátano 2.20 la mano, el mango 90 centavos el kilo, la papaya 2.80 el kilo, y me dicen que si la compra es una cantidad importante, nos dará un descuento del 8%. He dejado apartada la naranja, pero si usted escoge otra fruta, debo regresar para confirmar ese cambio. Muchas gracias, Rogelio, le dijo el gerente. Pero espera un momento. Y entonces se dirige a Juan, que aún seguía ahí esperando, estupefacto, y le dice, Juan, ¿me decías perdón? Y entonces Juan le dice al gerente, nada, señor. Es todo, perdón, con su permiso. Y se retira. ¿Cuál es la moraleja aquí? Bueno, que es importante hacer nuestro mejor esfuerzo, pero muchas veces no solo basta con hacer lo que nos corresponde, sino, como decíamos hace unos momentos, ser proactivo, no reactivo. Si nos dan tareas fáciles y no las podemos hacer, es muy difícil que nos puedan dar tareas de mayor complejidad. Y así es la naturaleza de los proyectos. Cuando uno va de un proyecto en otro y va subiendo en la complejidad, no se pueden resolver las cosas si no se planifica, si no se reacciona, como decíamos hace unos momentos, con un paso adelante. Esa es la importancia de la planificación. Dejo ahorita esta historia ya concluida. Y bueno, con esto de hablar de contenido y forma, me gustaría ya pasar una parte ya como más técnica de la planificación, y entonces me gustaría mostrarles cómo vemos esta parte del contenido y la forma de manera técnica. Esto es como normalmente o de manera muy común se lleva la planificación en un software. Este es un layout de un software que se llama Primavera, es de Oracle, pero bueno, hay otros, ¿no? Como Microsoft Project también, y hay otros más, pero los más conocidos en la industria a nivel mundial son estos dos, Microsoft Project y Primavera. P6 también le llama para digamos, la jerga o el argot de la planificación. Entonces, en este tipo ¿Perdón? Ok. En este tipo de softwares, lo que se hace es introducir la cantidad de actividades que sean necesarias para tratar de representar el alcance de proyecto, asignándole fechas y duraciones de cumplimiento, asignándoles presupuestos, recursos, ya sea gente que se va a dedicar a hacer esas actividades, la maquinaria, los materiales que se van a emplear para hacer esas actividades. Y entonces de aquí surge una infinidad de reportes y se puede hacer muchos análisis. Entonces, esta es quizá la herramienta que por excelencia se utiliza para la planificación. Y esto normalmente le llaman en inglés schedule o cronograma, programa, plan en español. Pero ojo, el cronograma es una herramienta dinámica, es un documento vivo, porque como les decía hace un momento, normalmente esto está cambiando, se está actualizando, se está verificando qué cosas se han cumplido, si se han cumplido con el presupuesto, en el tiempo, con la gente, con la maquinaria y los materiales que se habían planeado. Cuando no, hay que hacer actualizaciones, hay que hacer lo que le llaman administración de cambios, verificar constantemente qué cosas que no estaban dentro del alcance original hay que incluir para que realmente se pueda concluir el proyecto. Les pongo un ejemplo sencillo.
A veces se dice, tienes que construir, no sé, digamos, una planta geotérmica o un hospital o un edificio de apartamentos. ¿Ok? Entonces, eso dice el contrato y eso dice el alcance. Pero a veces es muy vago y no menciona si se tiene que poner, por ejemplo, mármol, si se tiene que poner madera en los marcos de las puertas, si se tiene que poner parkings techados. Es decir, hay una serie de información que muchas veces, por la complejidad de los proyectos, no se detalla. Y allí es donde empiezan los problemas. Y ahí empiezan los cambios. Y ahí es donde entra la planificación a hacer digamos, sus trabajos de hilado fino. Y la planificación, de alguna manera, lo que nos va a dar al final del día es poder. La información es poder. La información viene, por ejemplo, del schedule, viene dada de muchas maneras. Y es poder no en el sentido, digamos, como a veces se entiende, ¿no? Como los políticos a veces hablan del poder. No, es el poder de tomar decisiones. Es decir, nos da la capacidad de contestar a las típicas preguntas que nos van a estar cayendo constantemente. ¿Qué, cómo, cuándo, quién o a quién, con qué, por qué y para qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Para cuándo hay que tenerlo listo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué contratista lo hace? ¿Quién es el responsable? ¿A quién le va a importar más? ¿Al cliente o a nosotros como ejecutores del proyecto? ¿Con qué recursos lo vamos a hacer? ¿Por qué hay que hacerlo, digamos, en el aspecto global y para qué en el aspecto específico hacer cierta actividad? Entonces, como ven, la planificación, ayudada de estas herramientas informáticas, como es el Primavera o algunos otros softwares, nos van a ayudar a contestar estas preguntas. Y este es el día a día de los cambios en un proyecto. Y bueno, cerraré quizás, sí creo que podríamos cerrar para pasar a la sección de preguntas y respuestas con una máxima del derecho romano para ser específico, que dice, dura lex, sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. Y así es la planificación. La planificación es, para muchas personas que no están muy familiarizadas con lo que es la planificación, y particularmente en proyectos de plantas industriales, es inflexible, es aburrida, son solo barritas de Gantt de colores, y es algo como decorativo. Pero no. Yo creo que es algo que si no se lleva, hay que afrontar las consecuencias. Si se lleva, obviamente tendremos consecuencias positivas o nos ayudará a mitigar las negativas. Y si no se lleva, pues tendremos normalmente los fracasos que recurrentemente se ven en los proyectos. Hoy en día, por ejemplo, los proyectos de refinerías que muchos gobiernos pugnan por desarrollarlos en 3, 4 años, históricamente pues se hacen dependiendo del tipo de refinería y dependiendo del presupuesto, la orografía del lugar y una serie de variables, en 4, 5 años o hasta 6 años y salen en el doble del presupuesto. ¿Por qué? Porque no se hace una planificación adecuada, porque no se conoce el alcance del trabajo a detalle, porque no hay comunicación entre esas áreas, ¿no? Contratos, aprovisionamiento de materiales, equipos, la ejecución de la construcción, la instalación de los equipos en sitio, etcétera, etcétera. Es una serie de variables que cuando se hace una buena planificación y se le está dando retroalimentación constante, se puede llevar a bien. Bueno, pues creo que con esto terminaría. Bueno, quizás no. Por último, daría un recordatorio que solo se puede hacer planificación en función de la cantidad de recursos destinados a ellos. Entonces, en los proyectos muchas veces se asignan mucha gente a la construcción o a la instalación o al diseño de algunas cosas, pero a planificar se dedica a una persona, 2 personas, dependiendo del tamaño, ¿no? En los países, por ejemplo, Japón, por excelencia, Alemania, en algunos países árabes, esta disciplina se la toman muy en serio y se pueden
llegar a ver equipos de trabajo en una refinería, por ejemplo, de 25, 30, 50 personas. Cuando en países, por ejemplo, latinoamericanos, a veces se ven equipos de 3 a 4 personas. Y ahí están los resultados, ¿no? Es patente, es evidente la diferencia. Y pues bueno, es decisión de los que planifican o de los que destinan los recursos a esta disciplina. Bueno, pues creo que en este sentido no me resta más que darles las gracias por su atención y pues si podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas, porque creo que eso sería más interesante para efectos prácticos y quizás incluso de interés de los participantes. Muy buenas noches, maestro Amado. Buenas tardes a todos aquí en México. Agradecerle su participación. Nos podríamos llevar más tiempo aquí comentando sobre las recomendaciones que pide usted haga para que algunas otras personas emprendan sus proyectos o negocios o sean más efectivos sus grupos de trabajo. Me gustaría puntualizar sobre una pregunta que nos hace Jordi Sánchez, si me lo permite. Ajá, claro. ¿Quiere saber? ¿Sí me escucha, maestro? Perdón. Sí, escucho. Ok. Él nos escribe a través del chat y nos dice, cuéntenos, maestro, sobre la importancia de la comunicación y cómo podemos mejorarla para que sea más eficiente en los procesos de gestión de proyectos. ¿Cómo lograr esa comunicación de 360 grados? Bueno, gracias por la pregunta, es muy interesante y quizás uno de los puntos que a mí me gustaría destacar precisamente es esa, la comunicación. En mi experiencia, yo le atribuiría quizá incluso más del 70%, quizás un 80% si lo podríamos medir en porcentaje, el papel crucial de comunicarnos adecuadamente para que un proyecto tenga éxito. Voy a empezar quizá de salir un poco del contexto de los proyectos y voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos con nuestros amigos, con nuestra esposa, esposo, hijos, o simplemente en un aula de clases o en el pasillo en una empresa con nuestros compañeros, muchas veces todos hablamos y nadie escucha. Y cuando pasa la charla, digamos, en la máquina de café o en el pasillo de la universidad, etcétera, es muy difícil que retengamos lo que se dijo, porque todos hablábamos y nadie escuchaba. O sea, todos queríamos a veces o ser el protagonista o estábamos dispersos en el momento de la charla. Entonces, contestando la pregunta, una de las cosas que yo he notado y que he quizás llevado poco a poco a la práctica en mi vida profesional y que he visto notables cambios para mejora, es saber escuchar, es decir, ser receptivos, por ejemplo, en términos de proyectos, es leer los documentos que nos dan, entender las especificaciones, es decir, otra vez volver a ser capaces de contestar qué es lo que nos piden, cómo lo quieren, para cuándo lo quieren, quién lo pide, es decir, a quién le puedo preguntar si no entiendo lo que me están pidiendo, por qué hay que hacerlo, ¿sí? El por qué obedece a un aspecto no tan fácil de identificar. Es más como cuando hablamos de objetivos y metas, ¿no? El por qué sería el objetivo y el para qué hacer eso es la meta. Una cuestión más tangible. Entonces, cuando hablamos de esa comunicación de 360 grados, es que estamos entendiendo ese tipo de documentación que llega a nuestras manos y tenemos muy claro qué quieren, cuándo lo quieren, por qué lo quieren, para qué lo quieren, a quién le importa y si soy capaz de hacerlo. Si no puedo responder esas preguntas, entonces tengo que preguntar. Muchas veces, por vergüenza o porque no queremos poner en evidencia nuestra falta de pericia o de experiencia, o porque hemos hablado de más y luego nos pueden descubrir, no hablamos. Ahí es donde empieza esa comunicación a representar un problema. Entonces, contestando un poquito la pregunta, yo creo que cómo podemos hacerle, pues es ser francos a hablar, entender, y si no entendemos, preguntamos. En lugar de suponer o de asumir, hay que preguntar. No necesariamente tenemos que preguntarle a la persona que nos pide algo.
Hoy en día con el Internet hay especificaciones, procedimientos, planes, manuales, hay cualquier cantidad de información que nos puede ayudar a resolver cualquier pregunta, ¿sí? Entonces yo creo, y lo baso también en mi experiencia y la que he visto en otros lugares y compañeros, esa comunicación se logra así, preguntando, leyendo, dejando un poco de lado nuestros miedos y saltándole al ruedo, es decir, no va a pasar nada porque no sabemos algo. De eso se trata también, ¿no? De aportar lo que sabemos, pero también de aprender lo que no sabemos. Ok, maestro. Continuando con las preguntas, otra que también extienden a través del chat es, ¿cuáles son las certificaciones con respecto al PMBOK? Bueno, hay la más, digamos, común o la que todo el mundo queremos tener es la de PMP, Project Management Professional. Hay 3 o 4 más, pero yo creo que, de hecho ya ni recuerdo los nombres o las siglas, porque casi todos los que queremos o nos dedicamos a esta disciplina estamos tras esa certificación. Por ejemplo, yo tengo algunos amigos que son PMP o tienen esa certificación y efectivamente todos sin titubeo me dicen vale la pena la certificación porque te brinda una serie de beneficios, te cotizas mucho más en el mercado, te abre las puertas de manera internacional. Yo, por ejemplo, creo que tuve suerte. Yo, mi primera participación fuera de México fue en España y me pedían el PMBOK, pero a mí lo que me ayudó fue, digamos que no tenía el PMBOK, pero tenía la maestría y tenía X cantidad de años de experiencia. Entonces, si no hubiera tenido esta cantidad de años y no hubiera tenido la maestría, no hubiera podido trabajar en Madrid. Pero si no los hubiera tenido, pero tenía la certificación PMP, hubiera tenido acceso a esa posición. Entonces, yo quizás lo que podría sugerir, sin ánimo de querer hacer promoción ni nada al PMI o a la certificación PMP, sugiero que sea esa la que se busque. Hacerse miembro del PMI, no recuerdo ahora mismo, pero ha de andar por ahí de $300 la membresía anual, y con eso tiene uno derecho a recibir un montón de material, ponerse a estudiar y presentar el examen. Tengo entendido que es un examen muy riguroso, es incluso hay mucho secretismo al respecto, la manera en que se hace el examen, las preguntas, es como un mundillo ahí muy peculiar, pero creo que vale la pena. Y si, por ejemplo, la persona que pregunta le interesa, quizás yo puedo dejar mis contactos o lo que sea para darle ahí algunos tips o algo. Yo no tengo esa certificación aún, pero tengo algún material que puede servirles. Muy amable, maestro. Continuando con la sección, permítame un segundo. También nos preguntan qué tan importante es que el Project Manager tenga conocimiento del producto y o servicio a entregar en el proyecto que está llevando para planificar correctamente. Bueno, se piensa o se dice que el Project Manager debe saber más que el resto, ¿no? En un proyecto, aunque eso es virtualmente imposible porque no somos todólogos, ¿no? Por ejemplo, yo en algún momento trabajé como jefe de planificación para todos los proyectos de una empresa francesa en toda América Latina. Entonces, se tenían proyectos de biomasa, de geotermia y eólicos en distintos lugares. Y el director de esa unidad no era ni siquiera ingeniero, era economista. No tenía, digamos, una visión técnica de estos proyectos. Sin embargo, era un brillante tomador de decisiones y un excelente conciliador dentro de las unidades de la empresa y de cara al cliente, digamos. En otra experiencia, por ejemplo, el project manager era un ingeniero mecánico, un señor con una muy alta calidad humana y un dominio, digamos, insuperable en su disciplina mecánica. Pero
de planificación tenía muy poca pericia, no conocía las herramientas, no conocía casi nada de las premisas que se usan para hacer la planificación. Es decir, tenía bases de muchas disciplinas, pero no necesitaba saber de todo. Sin embargo, yo creo que lo que sí debe tener un project manager para ser un buen líder es que tenga esa capacidad de saber identificar qué persona puede hacer qué y en qué momento, y delegarle la autoridad y el trabajo para que lo haga. La otra, yo creo que sí es indispensable que conozcas el producto o el servicio del que tú te ocupas como gerente de proyecto, pero conocerlo a detalle y dominarlo y ser un excelente técnico en eso, a veces no es, digamos, la clave para que el proyecto o la colocación de ese producto o servicio llegue a buen fin. Lo que, en mi opinión y en mi experiencia, lo que sirve más es que, como decía, sepas identificar los cambios, las personas que pueden resolver las cosas en esos momentos. Y sí poder tener la visión de el cambio permanente, o sea, el cambio como algo constante y estar un paso adelante. Eso es lo que yo creo que es primordial en un project manager, para que realmente lleve a buen... por ahí hay algún micrófono que creo que, bueno, creo que eso es la clave en la gerencia o la gestión de proyectos. Y bueno, sí, si el project manager conoce todas las especificaciones técnicas del producto, domina los procesos que el producto o el servicio involucra, bueno, pues podemos saltar de alegría, ¿no? Gracias, maestro Amado. Le ofrecemos una disculpa por la apertura de los micrófonos. Continuando con la sección, si puede dar una breve explicación nuevamente del triángulo del proyecto, por favor. Sí, bueno, el triángulo del proyecto, como decía, normalmente se presenta en tres elementos, que es el alcance, el presupuesto y el tiempo. Es decir, el alcance representa la cantidad de cosas que en un contrato están plasmadas cuando en un proyecto tienes que ejecutar ciertas actividades. Voy a poner un ejemplo rápido. Imaginemos que tengo que hacer no sé, una carretera. Entonces en el alcance me dicen, la carretera va a ser de asfalto, va a ser, no sé, de Santa Fe a Cuernavaca, va a ser de 4 carriles de ida y de 4 carriles de regreso, va a tener señalizaciones de pintura, señalizaciones físicas de aluminio, etc. Una serie de características que dicen qué es lo que hay que hacer. Ahí podemos contestar qué es lo que tenemos que hacer. Y luego viene el tiempo, ¿cuándo hay que hacerlo? A veces en los contratos para los proyectos se especifican de manera muy clara ciertos elementos que se contextualizan en el tiempo. X cosa tiene que hacerse en tal fecha y si no hay una penalidad, ya sea por hora, por día, por meses o simplemente es una penalidad, X miles de millones o X millones de dólares o pesos o euros, lo que sea. Entonces, esa es como que la parte del tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos y cuándo hay que hacerla? Obviamente, por definición, un proyecto va a tener un inicio y un fin, y digamos que esos son los dos hitos principales, el de comienzo y el final. Pero a lo largo del proyecto, pues va a haber muchos intermedios. Por ejemplo, si tenemos que construir, no sé, un hospital, por ejemplo, a lo mejor te dicen, en el 4º mes del inicio del proyecto tenemos que tener el total de las cimentaciones concluidas, o la primera planta con los acabados arquitectónicos concluidos. En el 7º mes tenemos que tener concluidas todas las pruebas del sistema de aire acondicionado, ¿no? El balanceo y todo lo demás que conlleva este sistema. O todas las tuberías tienen que estar radiografiadas y limpias, etcétera. Hay una serie de cosas que nos van a marcar los contratos en el tiempo. La otra parte es el presupuesto. Normalmente cuando uno habla de este tipo de proyectos grandes, no sé, plantas como una refinería o los hospitales, quizás en términos de presupuesto es menor, pero bueno, ya son proyectos de un tamaño considerable,
o carreteras, puentes, no sé, no se me ocurre pensar algún tipo, una acerera, por ejemplo, también, un puerto también. Son proyectos que pues valen bastante dinero. Entonces, normalmente en los contratos ponen cláusulas de penalización, ya sea por sistemas, o sea, sistema de aire comprimido, tuberías, agua pluvial, etcétera, ¿no? O no los ponen por sistemas, los ponen por área geográfica, el bloque 1, el bloque A, el bloque C. Si no está terminado, pues tanta lana, tanto dinero por día que se retrase de acuerdo al hito contratado. Entonces, esas tres partes son los tres elementos del triángulo de proyecto. Y es lo que normalmente se encuentra en la literatura que se refiere a la gestión de proyectos. Pero como decía en la presentación, hay otros factores que son quizá menos tangibles, ¿no? Que es la calidad, la seguridad, el ambiente, o sea, el medio ambiente, la seguridad, es decir, que no haya accidentes, y el control de los documentos. Documentar los proyectos y documentar lo que se hace, cómo se hace, dónde están las fallas, etcétera, o sea, las famosas lecciones aprendidas, es lo que nos ayuda para que en futuros proyectos no se cometan los mismos errores, o se sepa dónde se pueden minimizar costos, optimizar tiempos, encontrar nuevas tecnologías para poder desarrollar ciertas actividades. Entonces, ese control de documentos también yo creo que es una de las disciplinas, al igual que la planificación, que a veces se sacrifica mucho, que no se le destina a la gente suficiente para que se haga ese control documental. O se hace, pero como decía, como la gente entra, sale, se va, llega alguien nuevo, trae otro enfoque, todo, se va perdiendo un poco la continuidad. Aunque hay procedimientos, hay planes, especificaciones para hacer o no hacer ciertas cosas, aún así a veces se deja un poquito de lado. Entonces, en ese, digamos, segundo triángulo, mencionaba yo EHS, que es Environment, Health and Safety. Medio ambiente, seguridad y salud, ¿no? Salud va un poquito más enfocada a la salud de los trabajadores, de la gente que participa en la ejecución del proyecto. El medio ambiente, pues es como tal, todo lo que es la naturaleza, el impacto ambiental de los procesos que se hacen al ejecutar el proyecto y lo que haga esa planta o esa instalación ya en operación. La otra parte de ese segundo triángulo decíamos que es la calidad y el control documental. Muchas gracias, maestro. Ahora que tocó el tema de la bibliografía, si nos pudiera recomendar algunos títulos indispensables para adentrarse al mundo de la gestión y planificación de proyectos. Y aunado a esa pregunta, si puede hacer algún comentario sobre cuántos libros, cursos o herramientas necesitamos nosotros tomar para estar inmersos en ese mundo de la planificación de proyectos. Bueno, pues literatura hay, no me alcanzaré el tiempo para acabar aquí de mencionar, pero con el Internet hoy en día es casi como dice, ¿no? Lo que no está en Internet no existe. Entonces, en Internet podemos encontrar, por ejemplo, esta guía de la que hablamos, el Penbook, quizás no la penúltima edición en PDF gratis, pero quizás la anterior, la quinta edición. Estoy plenamente seguro, porque yo lo hice, que tecleamos ahí en el buscador, Penbook, ya sea en español o en inglés, y aparece en cualquier cantidad de registros para poderlo descargar. El Penbook es un tocho, no sé, tiene 800 páginas o algo así, y no son fáciles de digerir a veces. Pero, digamos, esa es una de las herramientas. La otra es, también hay muchas presentaciones en PowerPoint disponibles en Internet también gratis, unas en español, en inglés, francés, alemán, cualquier idioma. Unas son de Venezuela, unas de México, otras de Chile, otras de Francia, otras de japonesas, pero en inglés, donde digieren bastante muchos títulos de este tema, pero de manera práctica y obviamente resumida, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es empezar por allí. Yo en lo particular lo hice, después me chuté el Penbook hace como 10 años completo, me llevó más de un año porque lo hacía en mis tiempos libres, no era un libro de texto que lo estudiaba así como en la universidad, pero creo que es una manera, ¿no?
La otra, una vez que está un poquito uno ya familiarizado con la terminología, la jerga, algunas cosas de las que se hablan en esos textos, puede uno tomar un curso. De hecho, hay muchos cursos hoy en día en línea de plataformas como planacademy.com. Esta es una plataforma canadiense, si no mal recuerdo. Los cursos son en inglés, son precios accesibles y son modulares. Entonces uno puede empezar con algunas cosas y terminar con toda la parte integral de la gestión de proyectos, no solo de planificación, para poderse certificar. En el mismo PMI, cuando uno se suscribe o compra un curso específico, puede uno comprarlo para certificarse o para simplemente aprender, o para simplemente aprender, pero no todo, sino el uso de una herramienta como el Primavera P6 o algún otro Unifier de Oracle que es más enfocado a costos, etcétera. Hay una infinidad de oportunidades que uno puede tener para hacerse llegar el conocimiento en esta disciplina. Hay otra plataforma también que ahora me viene a la mente que se llama TEN6, o sea, 10-6, pero es con letras, TENSIX, TEN6, que también ofrece cursos bastante accesibles, y ambos, o sea, Plan Academy, PMI y TEN6 dan certificados, ¿no? al final del curso, y que eso tienen, creo yo, valor curricular. Y son plataformas que en este mundo de la planificación y la gestión de proyectos son bastante reconocidas. Gracias, maestro. Si me lo permite, voy a englobar dos preguntas. La ¿Sí? primera dice, ¿será difícil lograr un alto emprendimiento en este tiempo de cuarentena? Aunado a su respuesta, también si puede recomendar o darnos recomendaciones precisamente para lograr un emprendimiento en estos momentos. Sí, bueno, qué bueno que tocas ese tema, porque esto de emprender ha sido una de las, quizás yo diría, una de las premisas de la planificación, porque como bien sabemos y muchas veces se nos dice en las escuelas y en las noticias y en los foros de los líderes de opinión, al menos en estos temas de emprendimiento, hay muchas empresas, especialmente las pequeñas y las micros, que fracasan continuamente, ¿no? Más del 80% de las empresas que inician algún proyecto o emprenden alguna actividad, a menos de 2 años fracasan. Poco se habla de las razones, y yo me atrevo a decirlo, que es porque no planifican. Y planificar no es algo que es para grandes empresas o grandes proyectos estos como de los que hablo, ¿no? Refinerías y plataformas petroleras en medio del mar. No, 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 no. Desde los cafés internet, la tortería ahí de la esquina. Es más, cuando nosotros hablamos de proyectos, por excelencia se habla del proyecto de vida, ¿no? La vida misma es un proyecto por definición, tiene un inicio y un fin, es único, irrepetible y tiene cada quien un objetivo o se los va planteando a lo largo de esa vida, ¿no? Entonces, si vemos aquí, pues la vida es un proyecto. Entonces, ¿podemos planificar qué vamos a hacer, qué queremos hacer en nuestra vida? Claro que sí. Claro que podemos emprender actividades y también corregir esas actividades cuando las emprendemos. Y de ahí la utilidad, de ahí ese aporte que nos da la planificación. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, ahorita en esta época tan complicada y tan compleja por ejemplo, del confinamiento por el COVID o de crisis, que en general es una crisis, un cambio de dirección de las cosas, salud, económica, política, ¿no? Se habla mucho de los cambios geopolíticos por esto de la pandemia. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede emprender? Claro que se puede emprender. Claro que se puede emprender, y tenaz así es que muchas de las empresas, particularmente las que el fuerte de sus actividades son en línea, han, digamos, hecho lo que se le conoce como reingeniería. Han abierto también el abanico de sus operaciones, ya sea por ubicación en el globo, ya sea por giro comercial, etcétera. O sea, ha habido muchos emprendimientos por estas pandemias. Entonces, contestando un poquito y englobando la respuesta, yo qué es lo que sugiero, es como todo, pues tener ideas, buscarlas, imitarlas, después empezar a documentarse. Si no nos documentamos,
normalmente vamos a ir como borras, ¿no? A querer hacer lo que nos dicta la emoción. Pero si no pasamos, si no filtramos eso por la razón, difícilmente vamos a tener éxito. Y más cuando hablamos de cosas que requieren recursos económicos. Entonces, yo sugiero eso, tener la idea, tener esa inquietud, documentarse y emprender. Y antes de emprender, planificar. Ahora bien, cuando uno emprende y tiene un plan, como lo mostramos en la presentación, no es algo inmutable, tenemos que ir corrigiendo, tenemos que irnos documentando permanentemente, ir leyendo, irnos actualizando, estar al tanto de los cambios en la tecnología, de los cambios en las regulaciones, de los cambios en las prácticas comerciales, en los hábitos de consumo. Es decir, ese abanico que nos va a ir dando precisamente la documentación, el leer, nos va a invitar a leer más y a leer más, nos invita a leer más y así sucesivamente, ¿no? Es un ciclo y un círculo virtuoso, no vicioso. Gracias, maestro. Nos están solicitando si puede colocar en el chat algunas referencias para poderlo localizar o establecer contacto con usted, ya sea correo electrónico, Facebook, Twitter, LinkedIn. Si nos puede apoyar, por favor. Denme un momento, donde lo tengo. Sí. Si quieren, o hay algunas preguntas. Perdón, maestro, o si prefiere, puede enviarlas a mi correo electrónico y cuando se emitan las constancias y la grabación de la conferencia, con gusto puedo alcanzar ahí las ligas. Ah, bueno, sí. Allí puedo poner mi contacto de LinkedIn o de correo electrónico. Sí, ahí les puedo compartir mis datos. Ok. Sería más práctico. Ok, maestro. Le agradecemos su valiosa participación y el habernos apoyado en esta conferencia y sobre todo por su tiempo, que sabemos allá la diferencia horaria es diferente. Ya son alrededor de creo que parece de las 8 de la noche, ¿no? Sí, 8:20 por ahí. Ok, bueno, pues agradecerle que se haya ajustado a los tiempos para que podamos nosotros aquí compartir estos conocimientos con nuestros asistentes. Asimismo, queremos agradecer a cada uno de ellos por sus aportaciones y por sus amables comentarios aquí dentro del chat. Agradecerle nuevamente, maestro, y extenderle nuevamente la invitación para que nos pueda apoyar en alguna otra conferencia o taller que usted guste impartir en apoyo a los jóvenes emprendedores o empresarios que están siguiéndonos aquí a través de la red de incubadoras de la Universidad del Valle de México. Muchas gracias, maestro. Al contrario, ¿gusta agregar algo? Gracias a ustedes, particularmente a la incubadora de la Universidad del Valle de México. Excelente iniciativa. Yo estoy encantado de apoyar y participar en lo que pueda, compartir lo poco que sé, las experiencias que puedan ayudarle a otros. Con todo gusto las comparto y desde luego también compartiré mis datos y si a alguien le sirve acercarse a mí, con todo gusto. Y nuevamente aplaudo estas iniciativas y espero que continúen. Muchas gracias, maestro. Le deseamos a todos una excelente tarde. Buenas noches, maestro. La Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Excelente. Que tengan buena tarde.